Mis queridos Kings Gym, el día de hoy nos toca entrevistar o platicar un poquito con el buen doctor Oscar Guerrero. Doc. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Doc. Bienvenido. Gracias. Oficialmente bienvenido a PCN, Profesionales del Culturismo Natural, de Naturalmanía, y a este espacio que es de Kings Gym, donde la comunidad de los gimnasios esperamos compartirles información que les sea útil al momento, que recomendaciones, tips, consejos, rutinas, dietas o alimentación que les ayude en sus objetivos de entrenamiento. Por favor, preséntate, ¿quién eres? Bueno, pues primero muchas gracias por el recibimiento y yo soy el doctor Oscar Guerrero, soy egresado de FE Zaragoza, de médico cirujano, ahí hice mi carrera. Luego hice osteopatía, que es un máster en la Escuela de Osteopatía de Madrid. Ahí vemos todas las disfunciones de columna y cómo repercuten en la salud en general del paciente, de la persona. Entonces ahí nuestro eje principal de estudio es la columna, el sistema musculoesquelético. Y después hice ultrasonido general, diagnóstico, y ahorita estoy haciendo la subespecialidad de ultrasonido musculoesquelético, precisamente para integrar toda esa atención al atleta, las lesiones musculoesqueléticas. Ok, Doc. Y en sí realmente, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces? ¿Específicamente columna o general? En general, el sistema musculoesquelético, lesiones de rodilla, de hombro, de columna. También tomé diplomado en nutrición enfocada al entrenamiento con pesas. He tomado varios cursos. Entonces siempre mi objetivo ha sido prepararme para darle una mejor atención o una atención integral al atleta. A mí siempre me ha gustado mucho la actividad de las pesas por los beneficios que tiene y porque se puede practicar casi toda la vida. Y no se requiere una habilidad concreta para hacer. No, pero sí se requiere, dependiendo de los objetivos de cada persona. A veces, según el objetivo, se puede requerir de mucha disciplina. Se puede requerir también de ser constante, sobre todo constancia, disciplina, y pues también no puede hacerlo uno solo, creo yo. Siempre hay que ir de la mano con un profesional que sirva de guía. Y entonces, ¿tú atiendes atletas, deportistas nada más o gente? Pacientes, comunidad en general, pero sí atiendo bastantes atletas. ¿Y de qué deportes donde más te llegan? Tengo algunos pacientes que hacen lucha, artes marciales mixtas. Tengo también pacientes que juegan fútbol, muchas lesiones de hombro. Les doy atención a pacientes que nadan, ¿no? La natación puede traer algunas consecuencias en la articulación del hombro y en general de gimnasio, ¿no? ¿Sí, de gym te llegan? Sí, también me llegan algunos lesionados. Sí, precisamente por lo que te decía hace rato, ¿no? No tienen una buena guía y ven rutinas o hacen rutinas que ven en internet, en YouTube, y pues creo yo que lo que es para todos no es para nadie, ¿no? Hay que ser muy específico en la atención de cada persona. Exacto. Oye, Doc, ya la cuestión que nos mencionas de esa variedad de clientes que te llegan, ¿a ti te ha permitido hacer tratamientos especiales o cada caso es una cosa, o si hay cosas generales que digas, del gym ya sé que vienen de esto, de natación de esto? Sí hay cosas generales, pero son más las cosas particulares, ¿no? Siempre hay que ver todas las características del paciente, por mínimo que sean, porque a un paciente lo va a hacer diferente su trabajo, lo va a hacer diferente su edad, el sexo, lo va a hacer diferente sus propios objetivos, y todo eso nos tenemos que adaptar. No podemos darle la misma rutina a todas las personas, o el mismo programa de ejercicios, o la misma rehabilitación, ¿no? Siempre hay que enfocarnos a las características muy específicas de cada persona, ¿no? Simplemente siendo hombre o mujer ya hay características abismales. Ok. Y por decirte, ¿le haces una evaluación, algún diagnóstico o él te dice, hice una sentadilla y
¿Y tú ya sabes qué pasó? Claro. ¿O si lo evalúas o cómo es tu...? No, siempre viene una evaluación previa, se le llama anamnesis en la consulta médica. Se les pregunta todo, desde en dónde viven, un poco en dónde viven por saber la región. No es lo mismo vivir a nivel del mar que vivir arriba a alturas, ¿no? A nivel del mar. Se les pregunta su oficio, cuántas horas permanecen sentadas en su oficio. Son muy diferentes las patologías de, por ejemplo, un conductor de taxi, de un trailero, a una persona que está en oficina, por ejemplo, a un mecánico, a una persona que trabaja con herramientas, desarrollan diferentes tipos de patología. Entonces se les hace un interrogatorio completo, incluso se les pregunta sus antecedentes heredofamiliares para saber si en la familia hay artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, que son enfermedades que pueden afectar las articulaciones y heredarse, ¿no? Okay. Entonces, teniendo presente todo ese marco, todo ese contexto del paciente, entonces ya vamos teniendo una mejor idea de cómo abordar su padecimiento por el problema específico por el que van a la consulta, ¿no? Oye, ¿y tú tendrías un modo de decir a ciertos rangos de edad es más factible una lesión, un padecimiento o no? Sí, hay padecimientos que vienen casi con la edad. No es una ley, pero estadísticamente sí es relevante. Por ejemplo, un paciente a partir de los 55 años tiende a desarrollar problemas articulares del hombro, ¿no? El mango rotador es uno de los estructuras de tejido blando, de tendones, que sufre y es más susceptible de lesiones a partir de cierta edad. Entonces sí hay ciertas lesiones que vienen apareciendo con la edad, ¿no? Perdón. Por ejemplo, otro que tiene que ver mucho con la edad es la osteoporosis. Una mujer que pasa esa etapa de su vida que es la menopausia, los estrógenos empiezan a disminuir, sus huesos se vuelven más frágiles, no tienen la misma densidad que una persona premenopáusica. Entonces, a esas personas también hay que hacerles hincapié en ciertos ejercicios. Ahí, más que cualquier otra etapa de su vida, tienen que hacer ejercicio con carga, precisamente para evitar seguir perdiendo esa densidad ósea. Entonces, sí, la edad es muy importante para darnos una idea de qué padecimientos pudieran llegar a desarrollar ciertas personas. Doc, el día de hoy tuviste una clase correspondiente al módulo de estética corporal para mujeres en nuestro diplomado de profesionales del culturismo natural de PCN, y el tema que también nos puede dar mucha plática el día de hoy es entrenamiento para mujeres del gym, y sobre todo este contenido es para esas personas que no quieren estudiar, que tienen muy accesible el TikTok, el YouTube, el Insta, y que encuentren en una de esas la opinión de un profesional que les ayude. Sí. ¿Qué consideraciones tú tendrías, Doc, para las mujeres de manera general? Ya sé que las generalidades no son tan buenas, pero algo general que les pudiéramos indicar, que digan, chicas o amigas o chavas, esto considérenlo a la hora de hacer ejercicio. Claro. Sí, como dices, cada persona hay que individualizar su entrenamiento, sus tratamientos de rehabilitación, todo eso, su comida, su nutrición, pero sí hay generalidades que siguen, ¿no? Condiciones que comparten todas las mujeres o la mayoría de las mujeres, porque hay excepciones, es el ciclo menstrual, ¿no? El ciclo menstrual es importante considerarlo como entrenadores, como una persona que está preparando a un atleta, porque hay dos fases en ese ciclo menstrual. Hay una fase en la que son ganancias, es una fase proliferativa, es una fase de ganancias musculares donde se puede aprovechar un entrenamiento de carga. Podemos promover el anabolismo mediante todo un ambiente anabólico, que es el ejercicio, el descanso, la nutrición también. La nutrición debe ser una herramienta que promueva ese entorno anabólico. Y luego viene un pequeño periodo de aproximadamente 5 días, que es la menstruación, donde se invierte y todo es catabólico, ¿no? A lo mejor ahí
cambiar un poquito la forma de entrenamiento para promover la pérdida de grasa y no forzarlo tanto a ganancias musculares, sino a un entrenamiento más dinámico, a un entrenamiento de recuperación activa, igual con la nutrición, no aportar tantas calorías mediante la dieta, precisamente porque no estamos en una fase anabólica, ¿no? En una fase de ganancia, sino en una fase catabólica. Entonces, esas son algunas características generales que se deben de considerar específicamente en las mujeres en cuanto a su función, digamos, hormonal. Pero también hay otras características que son las características anatómicas, que es parte de lo que vimos en la clase, que nos hacen diferentes a los hombres y a las mujeres, ¿no? Hay caderas un poco más anchas porque la cadera está preparada para en algún momento de su vida pasar por un proceso de parto, ¿no? Entonces, esas caderas diferentes a las de un hombre generan cierta inestabilidad para ciertos ejercicios que a lo mejor en los hombres podrían ser un poquito más fáciles de hacer, de ejecutar, ¿no? Y un entrenador tiene que estar muy listo, debe de reconocer muy fácilmente esas características para adecuar ese entrenamiento a la mujer y no causarle alguna lesión, no causarle frustración porque no puede hacer una sentadilla, ¿no? Adecuar ese entrenamiento a las características anatómicas de su cliente, de cada persona. ¿Y qué edad tienes tú, Doc? Ya tengo 38 años. 38, estás en un rango todavía joven y claro, y por supuesto que sí, joven, ¿para qué? Depende. Depende, pero muy específicamente, ¿cómo has visto ese conocimiento del que mencionas por parte de los entrenadores? Digamos hace 10, 15 años, no sé de cuándo tengas un recuerdo sólido de cómo eran los entrenadores y cómo son ahora respecto a hacer estas diferencias de género o de sexo. Pues mira, yo empecé a los 18 años a entrenar pesas. Yo pasé, yo creo como muchos niños mexicanos, por el fútbol, el básquetbol, ¿no? Pero cuando llegué al gimnasio, pues prácticamente ahí me quedé. Y en mis inicios, justo en la clase compartíamos las opiniones con los alumnos de que a muchos nos pasó lo mismo, que es no te ponen atención los entrenadores, o por lo menos cuando yo iba de nuevo, no me ponían atención los entrenadores y eso te hace buscar información en otros lados. En las redes sociales, cuando yo empecé a ir al gimnasio, no había las redes sociales, ¿no? Internet era muy poca la información que había, ¿no? Entonces, lo que se sabía antes era lo que te platicaba esta persona o la otra. Y hay algo que me quedé con una idea muy errónea, que es preguntarle al más fuerte, porque si está muy fuerte, seguro te vas a poner igual que él, y eso es un error enorme. No el más fuerte es el que más sabe. Hay muchos factores para que una persona se vea muy fuerte, ¿no? Y pues el uso de sustancias prohibidas, a lo mejor no tiene ninguna otra actividad que hacer y unos nos dedicamos a otros trabajos. Son muchos factores, sí, ¿no? Sí. Entonces sale a flote la idea de las redes sociales, de la información en internet. Yo creo que es un arma de doble filo. Como te puedes beneficiar si por casualidad o con un trabajo de investigación llegas a la información correcta, como también te puedes perjudicar y hacer una rutina que te pueda traer una lesión, ¿no? Entonces es un arma de doble filo. Te arriesgas a echarte prácticamente un volado, a ver si te funciona o si no te funciona. En el mejor de los casos es que no te funcione, pero podría generarte una lesión. Podrías empezar a usar algunas sustancias que con el paso del tiempo te generen problemas. Entonces, la desinformación es peligrosa. Tocas el tema ya de las sustancias prohibidas. ¿Qué opinión tienes? ¿Cuál es tu opinión de... ¿Por qué están prohibidas? ¿Por qué son prohibidas las sustancias que
que tanto mencionamos en el culturismo natural. Todas nuestras instituciones mantienen una postura de informar a las personas el por qué es más saludable no usar que usar. Pero ¿por qué están prohibidas, Doc? Y dos, ¿cuál es tu opinión de que se usen en ambientes de fitness? Uh-huh. Sobre todo, digamos, no pasemos al culturismo, porque en el culturismo es un mundo que creo que no se concibe el uso de sustancias con el culturismo abierto. Hablo del culturismo abierto. Pero, digamos, no podríamos decir que esté aceptado, pero es una realidad que ahí están juntos. Sí. Entonces, antes de pasar a esa parte, ¿cuál es tu opinión del uso en el fitness, en los gimnasios, donde está la gente promedio, donde está la gente común expuesta a esa intervención de los individuos, sin decirles nombres? ¿Por qué prohibidas, Doc? Pues mira, desde el punto de vista médico tienen uso médico para ciertas patologías. Es cierto que se usan, pero se usan, o sea, la punta del iceberg, mientras todas las demás sustancias no tienen beneficio médico. Y se usan en patologías muy específicas y a dosis muy bajas y siempre supervisadas por un experto, un endocrinólogo que esté subespecializado en terapia hormonal asistida, terapia de reemplazo, etc. Pero no tiene ninguna justificación, en mi opinión, desde el punto de vista médico, llevarlas al campo del entrenamiento, ¿no? Creo yo que vivimos últimamente una época en la que queremos el beneficio inmediato, ¿no? Ver resultados al momento. Entonces, si hay algo que acorta ese camino, lo tomamos. Una pastilla mágica que nos haga llegar a nuestro objetivo, la tomamos, pero no nos ponemos a pensar en el costo, ¿no? Hay un dicho en medicina que es hasta cierto punto una broma para el tratamiento de obesidad, que le dicen a una persona: mira, si tú tienes una enfermedad que te podría costar la vida, pero si tú haces ejercicio y comes bien, esa enfermedad se te va a quitar. Y dice: oh, no, estoy condenado a la muerte. Entonces, porque no queremos pasar por ese proceso. Entonces, creo yo que el uso de sustancias la vemos como esa salida fácil, como esa salida con resultados inmediatos, ¿no? Sin importarnos el costo que trae consigo. A veces hay que pagar precio muy alto por el uso de esas sustancias, ¿no? Tú, en un sentido de profesional de la salud, ¿qué opinión tienes de personas que acuden a tomar cursos de farmacología para el ámbito fitness? Yo creo que lo ven como una oportunidad de trabajo, precisamente porque la gente lo busca, ¿no? Entonces, pues hasta cierto punto se preparan para darles una orientación con el uso de esas sustancias. Si te refieres a las personas que son, ¿no?, a que recomiendan esas sustancias, pero creo yo que nunca abarcan por completo la idea de los efectos secundarios, ¿no? Creen que a veces usar poquito no te hace daño, cuando una persona que los va a usar puede tener efectos secundarios leves o puede tener efectos secundarios con muy poca dosis altos, porque son más susceptibles genéticamente, ¿no? Era lo que estábamos viendo en la clase: la cantidad de receptores androgénicos va a determinar el efecto que tenga una sustancia en tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues creo que no se acaba de comprender la magnitud del efecto de las sustancias, y ya se empiezan a usar, ¿no?, sin conocerlo. Tocando el tema de las mujeres, veo un crecimiento en el uso por parte de ese segmento de usuarios en gimnasios, que últimamente los entrenadores, instructores, preparadores promueven en ellas.
y también se está normalizando el uso en mujeres. Antes siempre ha sido como que un tabú, como que siempre tú si tienes recuerdos anteriores de hace 10, 15, 20 años, sabrás que era, o coincidirás en que era oculto, ¿no? Era mucho ocultismo, y poco a poco fue normalizándose ya al grado de que hay lugares donde están ahí exhibidos para el uso inmediato. En cuestión de las mujeres, Doc, ¿qué efecto les puede causar? ¿Qué tan peligroso es para ellas o podría ser para que sepan? Yo te comentaba hace rato, o sea, más allá de decir y de tener una postura arbitraria que podríamos, pero no lo hacemos, es informar para que si las personas deciden, sea una decisión pensada, con conciencia, con conocimiento. Te va a pasar esto. Tú hablabas de un precio, ¿no? Podremos después hablar un poquito de por qué hoy en día es tan difícil ser constantes en el gimnasio, pero ¿qué les puede pasar a las mujeres, ¿no? ¿Qué efectos? Hablabas de inmediatos, a largo plazo, sí, claro, sobre todo los que son reversibles y los que ya son irreversibles, ¿no? Creo que se han modificado los objetivos de las personas, ¿no? Por quererse parecer a cierta persona que está en Instagram o en las redes sociales. Buscamos esa salida inmediata y, como te digo, el costo puede ser alto. Efectos secundarios inmediatos del uso de esas sustancias sería acné por la estimulación de la glándula sebácea, tanto en hombres como en mujeres, pero hablando específicamente de mujeres, puede ser la aparición de acné, que si es un acné severo puede dejar cicatrices, ¿no? Y después es un poquito difícil de tratarlas a nivel cosmético. Puede ser también a los efectos a largo plazo y que ya son irreversibles, es una virilización. La virilización la tienen, es cuando sale, por ejemplo, vello donde no debería de salir, vello facial, bigote, barba, y empieza a caerse el cabello. Eso se le llama alopecia androgénica. Entonces, esos efectos son con el uso a largo plazo de los esteroides, bueno, de las sustancias prohibidas, y ya no son reversibles, ¿no? Es muy difícil ya regresar a eso porque se atrofia el folículo y ya no es susceptible de salida de cabello. Habría que hacer un injerto o algo. También hay modificación en la estructura ósea de la cara, la mandíbula se hace más grande, eso es parte de la virilización de las características androgénicas, y hay otros crecimientos de otras partes del cuerpo, como el corazón, como los intestinos. Entonces, esos efectos secundarios ya no son reversibles. Y cuando la gente no los tiene, se le hace fácil a lo mejor pensar que a esa persona que está usándolos no le va a suceder. Pero cuando menos sienten, voltean a ver atrás todo el tiempo que han usado esa terapia y ya empiezan a tener esos padecimientos, y pues ya no hay vuelta atrás, lamentablemente, ¿no? Que el efecto que tú en tu experiencia has visto, ¿cuál sería el que dices, las chicas, el que más común? Virilización, les cuesta mucho trabajo lidiar con ese efecto porque les cambia la voz, se les hace una voz gruesa, la cara se les modifica por completo. Sí, se les modifica la cara, ¿no? Sí, bastante. Sí. Hay una hipertrofia del macetero, entonces eso hace que la mandíbula se te vea ancha y pues parte de eso a ellas ya les cuesta trabajo aceptar su nueva forma física, ¿no? Entonces, esto creo que debe de ser de una atención integral. Muchas veces las personas van al gimnasio buscando cambios en su aspecto físico, pero creo yo que hay ciertos límites para no estar a gusto con tu cuerpo, ¿no?
hay veces que esa incomodidad con tu cuerpo es buena porque evita a lo mejor enfermedades como diabetes, hipertensión, previniendo el sobrepeso. Pero también hay límites en los que ya empiezas a buscar otros cambios que no le van a venir bien a tu cuerpo, ¿no? En el área de culturismo que mencionábamos ahorita, mmm, son requeridas ciertas características anatómicas específicas de las categorías de competencia. Uh-huh. Por eso se busca, ¿no? Ese secado, esa definición, primero ese crecimiento, esos volúmenes, esos incrementos de fuerza. En culturismo natural buscamos que la gente no use, que la gente no se someta a esos riesgos, y aún así hay, como tú dices, personas, mujeres y hombres, que dicen poquito, luego te limpio. Hemos acontecido ahorita, o padecido más bien, esa desinformación que es aprovechada por personas que viven de la venta, que están en el mundo de la venta. Es respetable, cada quien que se dedique a lo que se dedique, pero afectan porque desinforman a gente que realmente no quiere usar. En ese sentido, Doc, ¿qué tan fácil es usar y limpiarse? Porque aquí ahorita está muy de moda. Nosotros hacemos controles antidoping, tú sabes que los controles son susceptibles de fallo, y todos, ahorita hay un caso de un boxeador muy famoso que acaba de resultar positivo, pero estamos hablando de los más grandes organismos que tienen posibilidades de aplicar controles. Este deporte como tal en el que estamos, pues es un tanto complejo. Sí. Costear antidoping, controles que midan absolutamente todo, es muy, muy irreal, de hecho, soñarlo. Pero, ¿qué tan fácil es? O sea, porque el preparador le dice a la clienta o al cliente, usa, no hay naturales, no hay naturales. Y lo triste es que son gente que está en el culturismo natural, y les dicen eso, y aquí le hemos mantenido esa postura. No, o sea, sí hay naturales. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan posible es? Mira, de limpiarse para pasar por un antidoping, cada sustancia es diferente, cada sustancia tiene una vida media diferente en la sangre, entonces hay veces que no se detecta fácilmente, ¿no? Pero las estructuras a nivel celular, células cambian por la estimulación exógena. Exógena es cuando es una sustancia que no produce tu cuerpo y la obtienes de otra vía, ¿no? Entonces, las células sí van cambiando, los receptores, la saturación de los receptores de los andrógenos que se encuentran en los músculos también van cambiando, ¿no? Y a lo mejor limpiarse puede hacerse, pero recuperarse de un ciclo anabólico no es tan sencillo. De un ciclo hormonal es difícil que tu cuerpo regrese a su regularidad, ¿no? Porque son muchos sistemas los que estás afectando. Hay un eje que se llama eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, y todo ese eje tiene que ir instrumentado perfectamente para que funcione correcto. Si tú en alguno de esos escalones de tu eje metes algo, se va a desequilibrar todo. La tiroides, todos tus lípidos en sangre, tus músculos. Veíamos en la clase que tenía efectos en el riñón, en el corazón, en los intestinos. Entonces, pues sí, a lo mejor se limpian para un antidoping, pero recuperar ese eje normal, no. Incluso el comer pan, el comer trigo, empieza a desequilibrar la función tiroidea. Imagínate lo que hace una sustancia de ese calibre en tu cuerpo, ¿no? Por último, Doc, en el culturismo hay dos: subir la fase de volumen, la fase de definición. Ya hoy, con diferentes procesos, cada preparador tendrá sus métodos. Hoy lo veo, cada preparador tiene sus propias formas, y son, no hay un solo camino. Persona también, cada atleta responde diferente, ¿no? Ajá.
En cuanto a esa parte de ganancias, ¿qué es lo que hace diferente un entrenamiento para una mujer y en la fase de definición? Ya lo mencionabas un poquito hace ratito, pero hablamos ya de cuestiones naturales, de direcciones recias hacia la indicación de entrenamiento. Okay. Para ganar masa muscular primero y luego para definir, para tener una... Bueno, la nutrición es algo súper importante, ¿no? Porque es mucho más fácil hacer un déficit calórico por la nutrición, es decir, evitando que entren calorías de más por la comida, que gastándolas u ocupándolas en el ejercicio. Entonces, la nutrición es un papel fundamental para llevar esos dos procesos, ¿no? Tanto de volumen como de definición. Las diferencias pueden hacerse por un ciclo corto, adecuándolo al ciclo menstrual de la mujer, que podríamos tener una razón o un radio de 3 semanas por una, en la que 3 semanas vamos a estar promoviendo la fase anabólica, un proceso anabólico, un entorno anabólico, por una que sería de la beta-oxidación o el uso de las grasas como fuente de energía. Entonces, en la fase anabólica podríamos ayudarnos de herramientas como un balance positivo del nitrógeno, eso es con base en las proteínas, subirle un poquito a las proteínas, siempre y cuando sea un rango seguro, útil, ¿no? A veces mucha proteína está de más, tu organismo ya no la asimila y pues se va por el baño, ¿no? Entonces, la medida justa de proteína, suficiente y necesaria durante tu fase anabólica, que son esas 3 semanas, donde es el periodo de ovulación para la mujer. Complementarla con un buen descanso, una buena recuperación y un entrenamiento fuerte, utilizando cargas isométricas, que hay muchos estudios que muestran que la isometría o la contracción isométrica favorece bastante la hipertrofia. Ejercicios de tipo pliométrico, que son los explosivos. Y para la otra fase, la fase de donde hay que quemar la grasa, es un ejercicio, a veces se le llama cardiovascular, no es el término correcto, es un ejercicio con el objetivo de quemar la grasa. Es un ejercicio en el que debes de estar usando tus músculos y ¿todo bien? ¿Sí? Ir sin estrés durante 35-40 minutos, una actividad regular. ¿Por qué sin estrés? Porque si generas picos de adrenalina, si generas picos de cortisol, eso te hace más difícil llevar tu dieta con restricción calórica y también te genera un proceso de estrés, de inflamación, retención de líquidos. Entonces eso no conviene al catabolismo de la grasa, ¿vale? Es muy interesante todos estos apuntes que haces. Para todos, para los entrenadores que están en formación o que están en ejercicio ya, y para las usuarias, los usuarios de los gimnasios que también sepan que ya no es tan sencillo, yo me acuerdo que cuando era veinteañero, era entrenar y hoy se considera... Al tope. Y hoy es un mundo de consideraciones, no está mal, pero antes no era tan complejo, Doc. Antes... Sí, es que hay que utilizar las herramientas a nuestro favor. Ahorita en la medicina hay muchas herramientas que nos permiten evaluar la evolución del músculo de un entrenamiento, ¿eh? Hay personas que evalúan el desempeño del músculo por medio de electromiografía, ver qué músculos se activan más con ciertos ejercicios que con otros, y empezar a quitar mitos, ¿no? Que a veces uno dice, es que si tu agarre para extensión de tríceps lo haces así, es diferente, así, y lo ves anatómicamente y electromiográficamente y no ves diferencia, ¿no? Entonces hay que ir quitando mitos y hay que aprovechar la tecnología para evitar lesiones y mejorar nuestro desempeño. Parte de lo que les compartimos siempre en las capacitaciones es que sean juiciosos de lo que ven y de quién lo ven.
pueden ver una persona súper grande, estéticamente de 10, pero deben de ser analíticos y decir, esa persona usa sustancias. Entonces nos está dando una técnica de ejercicio que posiblemente no corresponda con nosotros si somos naturales. Sí, con lo que sea se va a poner fuerte. Hay un mundo de contradicciones hoy en día, que hoy te dicen así o así no, luego viene otro y dice que sí. Ese exceso de información, que es una infodemia, dicen. Como bien mencionas, puedes tener la suerte de encontrar una buena referencia, pero puedes tener 1000 referencias antes de llegar a la buena. ¿Qué considera, ahorita hablando de eso, cómo seleccionar qué es bueno y qué no? ¿Tú qué podrías decirles? ¿Dónde encontrar? ¿Cómo saber que sí es bueno? ¿Cómo saber que es bueno un la buen TikTok o bueno. un buen Insta? Híjole, pues primero no usar de referencia redes sociales, ¿no? Hay mucho, que sí los hay, sí hay entrenadores que se basan en evidencia científica, sí. Y hay varias cuentas, incluso yo sigo algunos, que tienen conocimiento sustentado en artículos, ¿no?, que se han hecho en pacientes, pero son expertos, entonces podríamos decir que tienen una preparación que los respalda. Informarte de la persona que estás tomando como referencia, qué trayectoria tiene, en dónde trabaja, a qué personas entrena, dónde estudió, ¿no?, qué certificaciones tiene. Todo eso nos podría orientar para saber si la información que nos proporciona es de calidad o no. Que no es todo, ¿no? Igual hasta una persona así podría no ser lo mejor, pero ya nos orienta un poco más hacia un camino menos riesgoso, ¿no?, y más efectivo. También hay ciertas cosas que pudieran decir esos pseudoentrenadores, pseudopreparadores, pseudoatletas, que pues te permiten identificar y ver que no es una muy buena referencia, ¿no? Esas serían como unas red flags, ¿no? Una bandera roja, sí. Que digas, a ver, alarma. Este compa, ¿qué otras red flags podrías identificar en un coach, en un entrenador? En un coach, pues que no te haga una entrevista previa, por ejemplo, para identificar qué factores de riesgos tienes. Veíamos en la clase que hay condiciones en nuestro cuerpo, como unas rodillas en X o rodillas en valgo, que se llaman enfermedades angulares del cuerpo, de las rodillas, y te ponga ya a entrenar, ¿no?, sin previo conocimiento de tu estado físico, de tu estado de salud. Alguien que no te pregunta por qué enfermedades tienes, qué enfermedades hay en la familia, esa es una bandera roja, ¿no? Otra bandera roja que podríamos identificar sería alguien que te exija tanto que no te deje recuperarte, porque la evolución de tu cuerpo es un equilibrio entre desgaste en el entrenamiento y recuperación. Si ese equilibrio se pierde y hay más desgaste que la recuperación, vas a acabar yéndote hacia abajo, al suelo, perdiendo todas las ganancias que has tenido, ¿no? Entonces, ese equilibrio debe de cuidarlo tu entrenador. Otra cosa que hay que identificar uno como persona es tipos de dolores. Hay un dolor que hasta cierto punto es normal, que ya tampoco es esa ley de que, ay, si no duele no sirve, o siempre hay que llegar al fallo, entrenarlo más duro. Eso ya se ha visto que tampoco es lo cierto. Pero un dolor que sea muscular, que hasta cierto punto puede ser normal, a diferencia de un dolor articular, que sea de ligamentos, tus rodillas, tu hombro, que no te permita llegar a movimientos que antes sí podías hacer normalmente y ahora te causan dolores de columna, cuando te agachas, no sé, amarrarte los tenis por tus llaves. Todos esos son alertas de que tu entrenamiento no está funcionando como debería, ¿no? Y estás exponiéndote a una lesión. Te voy a comprometer para que vengas a otra plática. ¿Sabes de qué me gustaría hablar mucho? De la columna, de la anatomía o de la funcionalidad
de la columna o la salud, pues la función y salud, es el cuidado, ¿no? La expresión. Y que nos compartas esa parte que se me hace muy importante, porque todavía hay muchas sobrecargas en la estructura que posiblemente algunas personas no la puedan estar ejecutando de forma adecuada, aunque a pesar de que aquí tenemos grandes colaboradores especialistas en eso. Tú sabes que esta escuela tiene grandes powerlifters que hoy en día yo por ese lado puedo ver una evolución de lo que fue su cuidado de la salud con el conocimiento, porque son muy cuidadosos de las funciones, de las capacidades que tienen en sus rangos de movimiento y tratan de mantenerse en esos rangos óptimos, pero no está de más que un médico especialista nos pueda brindar esa información, ese conocimiento, porque es pues yo creo que es de lo más peligroso, ¿no? Sí, mira, la columna, si quieres vista metafóricamente, es lo que nos conecta con el mundo, ¿no? Con el universo. Entonces, pues lo que nos permite conocer el mundo, sentir, ver qué tanto espacio tenemos, estar conscientes de nuestro entorno, todo eso, y eso lo transmite directamente a nuestro cerebro. Entonces, es muy, muy importante. Simplemente una persona que tiene una lumbalgia, un dolor de columna por un espasmo muscular, pasa unos días terribles, ¿no? Y son personas que están dispuestas a operarse, a lo que sea, por quitarse ese dolor de columna porque es terrible. Entonces, sí es bien importante cuidar, no arriesgar la columna. Ahora que vamos a hacer un ejercicio de análisis, que nos apoyes con diferentes personas distintas para que nos pudieras representar, ¿no? En la práctica una buena recomendación. Aprovecharte, Doc, pues algo que quisieras agregar, Doc, referente a todo este tema de que acá hablamos el día de hoy. Sí, pues en resumen sería que no siempre el más fuerte es el que más sabe, ¿no? Vean bien, sean analíticos como atletas que están buscando la orientación de un profesional, sean analíticos de su trayectoria, de sus conocimientos, no se dejen llevar nada más por su cuerpo, ¿no? Sino que de verdad conozca y que sea un profesional que no los arriesgue, ¿no? Y también pues que no estén malgastando su tiempo, porque pueden pasar años entrenando sin ver resultados porque los está orientando alguien que no sabe. Entonces eso sería, creo yo, muy importante. Claro, la recomendación del doctor Oscar, que a partir de hoy estás colaborando, Doc, bienvenido, te reitero la bienvenida. Gracias. El agradecimiento, esperemos que tu colaboración y tu permanencia sea duradera. Nos vas a estar apoyando en EDEN, obviamente en Escuela de Entrenadores, en PCN, Profesionales del Culturismo Natural, y en la licenciatura en Ciencias del Deporte, que también estamos necesitados o requeridos de especialistas de gran conocimiento como el tuyo y esa experiencia deportiva que tienes, que mantienes, porque es otra parte también que brevemente agregamos. Hay doctores que no hacen ejercicio y tienen esas direcciones un tanto cortas en cuanto a las recomendaciones o prescripciones que hacen. Y no hay como que alguien que está en el medio, en el ámbito, que conoce pues y que ha estudiado sobre todo, pues nos pueda aportar. Tú estabas en un momento, llegaste a estar... Sí, hubo un momento que yo hice mucho ejercicio, pero creo que encontré mi equilibrio porque pues tengo que hacer otras actividades, ¿no? Entonces, actualmente hago ejercicio para mantener los beneficios de la salud. Ya no lo hago con un objetivo estético, lo hago con un objetivo de longevidad, de salud, de sentirme bien, ¿no? Y me siento muy bien. Sí, cuando uno está ligero, como que te acostumbras, ¿no? Como que te gusta. Me siento muy bien, más ligero, Sí. sin esa preocupación, sin ese
estar esclavizado a los horarios de la comida, del entrenamiento. Hago un ejercicio ya más funcional, como te decía, que aporte algo a mi salud, ¿no? A mi vida. A ver si ponemos en esta parte del video una foto. Ahí tenemos imágenes de cómo estaba. Ya colaboraste, es que colaboraste hace como 4 años, 5. Sí, como 5 años antes de la pandemia. Antes de la pandemia, justo un poquito antes de la pandemia, fíjate. Tenía yo 95 kilos y ahorita estoy en 80. No, pero no, ya lo van a ver. Es una diferencia, es que no te reconocía. Sí, Tanto sí. que no lo reconocí de aquella vez Nos que volvimos a encontrar. Ajá. empezamos, pero qué gusto de verdad que te mantengas así, ¿sabes por qué? Porque al final eres referente, eres alguien que la gente ve y dice, ah, mira, el doc se mantiene en un objetivo ya de preservación de la salud, ya de Sí. un buen mantenimiento, que todos los especialistas que han estado aquí han coincidido en eso que acabas de decir tú. Ya no es estético, ya dejen de pensar un poquito en lo estético, porque es más grave lo que sucede. También hay mucho antecedente médico. O sea, hoy claro. Los gobiernos no se dan, no alcanzan los recursos para atender a los enfermos de mala, que son de las enfermedades que son causadas por una mala alimentación, malos hábitos. Malos hábitos, exactamente. Sí, creemos que no es un costo tan alto el alimentarnos mal y no hacer ejercicio, pero cada vez hay más estudios que respaldan los beneficios del ejercicio con peso y de una buena alimentación baja en carbohidratos. Claro. Mi doc, ha sido una gran entrevista, una gran aportación y gracias. Pronto estaremos platicando de salud de la columna con el doctor Oscar Guerrero. Nos vemos, chavos del King's Gym. Entrénenle bien.